Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Son las 7:08. El saludo para usted que nos sintoniza. Muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Y aquí estamos con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y buenas noches para el auditorio. Y aquí estamos, me siguen preguntando sobre el avión presidencial, que si vamos a hablar de esto. No es el tema en la mesa, ahorita lo comentamos, ¿sí? Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Víctor, compañeros de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves no se escuchan. Todavía no. Aguanten. Ya casi es viernes. Aguanten unas horitas. Bueno, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Víctor, listo para empezar, compañero amigo, cuando tú lo dispongas. Bien, bueno, en la mañana hizo el anuncio el presidente de que ya estaba amarrado a la venta del avión presidencial. Que faltaba el depósito. Que faltaba el depósito. Pero ya se hizo. Ya se hizo el depósito. Mañana yo creo que podemos platicar. Seguramente el presidente va a hablar mañana ya en detalle. No entregues las llaves ni la factura hasta que caiga el ¿No depósito. saben en cuánto quedó finalmente? 900 millones de dólares. 900 millones de dólares. 1.658 millones de pesos que van para la construcción de 2 hospitales. Pero bueno, hasta ahí lo Yo creo dejamos. que después ¿Sí? podemos cotorrear. Sí, bueno, después hablamos de esto porque pues, está interesante, ¿no? Por fin ya se vendió. ¿Qué no le habían rifado? Sí, pero Víctor, ¿cuánto dijiste, Víctor? Pero 900 no se lo millones de ganó dólares nadie. más, ¿no? 1.658 millones de pesos. Pero 900 millones de dólares. 1.658 millones de pesos. Esa es la cantidad. Ya no Sí, sé más o cuántos eran menos total. son como ¿Sí? 1.800 millones de pesos, son 900 millones de dólares. Entonces, 1.658 millones de pesos. La feria te la depositamos a tu cuenta, si quieres. Bueno, vamos con este tema que es importante. Anuncia el presidente la fusión o desaparición de 18 dependencias del gobierno federal. Pues vaya que pegó un susto a la burocracia federal porque inmediatamente muchos se preguntaron si van a perder la chamba, si hay algún recorte de personal. Esa es la preocupación que hay en este momento, Jesús. Pues mira, algunos se van para siempre, otros se fusionan, otros cambian. Pero bueno, voy a enumerar algunos, 18 son un montón, pero Servicio Geológico Mexicano, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Comisión para el Uso Eficiente de la Energía, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Coordinación General de Ayuda a Refugiados, el Instituto de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, la CIPINA Federal, el Servicio Nacional de semillas, de verificación y certificación de semillas y el Instituto Nacional de Pesca, entre otros tantos que desaparecen de la Administración Pública Federal. Y bueno, pues sí, es una preocupación de algunos burócratas, pero pues también se anuncia, no todos van a desaparecer por completo. Hay algunos otros que se fusionan, que se integran, algunos otros a los programas de bienestar, en el caso del INAPAM. Y bueno, pues al final de cuentas es parte de la reestructura de la Administración Pública Federal. ¿Cuánto dijo que gastan en estos organismos? ¿Significan en el presupuesto federal? ¿Y cuál es la razón por la que se fusionan o desaparecen algunos? Ahorita, el dinero ahorita se los consigo. Ahorita unos segunditos y se los consigo. Sí. Les una intervención de los. Porque ese es el principal argumento, sí, ¿no? Claro, el costo, ¿no? Y también el Instituto de la Juventud desaparece. Ándale. Ese yo creo que es el más llamativo de todos los que están ahí llamando el Instituto de la... ¿Desaparece o lo fusionan? Desaparece. Desaparece. Sí, ahí seguramente alguna dependencia lo va a absorber, pero ya no será el Instituto de la Juventud, también el Instituto del Adulto Mayor, esos dos se van. Entonces, es importante hablar desde el punto de vista laboral. Si se va a ahorrar dinero y se va a mantener la plantilla, entonces está contradiciéndose. Estos organismos, cerca del 70, 80 o hasta el 90% de sus presupuestos se iban en nómina. Si las nóminas se van a quedar, entonces pues realmente es un sinsentido desaparecerlas, pero con la burocracia entonces no te estás ahorrando nada. Yo estoy de acuerdo que desaparezcan algunas cosas, sí, en eso sí estoy de acuerdo. Incluso esa atribución del Poder Ejecutivo en turno, modificar la parte administrativa de la función pública, ahí estoy de acuerdo, sí, o sea, no estoy tan crítico en esta decisión. Creo yo que los organismos, institutos que se están mencionando, algunos ya cumplieron su función, ya no nada más eran cascarones que estaban ahí cobrando dinero a la burocracia, que lo van a seguir haciendo ahora en otro lado, es lo que vemos. Otros ya estaban desfasados, otros apenas comenzaban a operar y terminaron también por ahí desfasados. También otro que me llama la atención, que es nuevo, entre comillas, el Secretaría Ejecutivo del Instituto Nacional Anticorrupción, creo que es el que desaparece. Sí, la Secretaría Ejecutiva, sí. Sí, ese también, yo creo que es importante, digamos, los que llaman la atención. Algunos no terminaron nunca de funcionar y a grandes rasgos, en resumen, creo que es una buena medida en lo general, pero en lo particular,
que dejen a la misma burocracia, pues no resuelve el problema. Entonces ahí entramos, ¿para qué lo hacen si vas a mantener el gasto? Eso es, Armando. La verdad de las cosas es que a mí yo hacia donde yo volteo de manera preocupada sería respecto al número de personas que quedarían prácticamente sin empleo. Van a desburocratizar prácticamente grandes, importantes dependencias. Esa organismo anticorrupción se supone que es el emblema de López Obrador. ¿Cómo es que desaparece y lo va a fusionar con la Secretaría de Gobernación? La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes también. Va a dejar de pertenecer a la Secretaría de Gobernación y va a pasar a ser una unidad del DIF. Desaparece el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Eso aquí le pega al agro muy fuerte. Desaparece también el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Bueno, sí, pero va a pasar a ser órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, pero va a pasar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Ahí como que no lo entiendo muy bien yo, cómo está, que va a pasar a Acuacultura y Pesca, esta dependencia, que pues prácticamente habla del mismo rubro, ¿no? Desaparecen también otros organismos que se incluyen en el reordenamiento administrativo del gobierno federal. Son, por ejemplo, entran ahí los relacionados con el campo, atención a pueblos indígenas, discapacitados, el cambio climático, economía social, entiendo que es todo lo relacionado con los apoyos, y la salud a la infancia y la adolescencia. O sea, es un cambio, una sacudida drástica a lo que es la operación del gobierno. Yo no sé en qué plazo vayan a reordenar esto para ponerlo a funcionar debidamente, porque son organismos muy importantes. 3,000 millones de pesos, 3,200 burócratas. ¿Eso es lo que cuestan estos organismos? Al año, 3,000 millones de pesos, todo esto. ¿Y cuántos son trabajadores? 3,200, pero se van a quedar los burócratas. ¿Dónde está la hora? No todos, algunos se van a ir. Laura, al final de cuentas, tenemos que decirlo en claro. Sí. Estábamos muy puristas con el tema de la Corte y sus facultades, las facultades constitucionales. Pues esta es una facultad constitucional del presidente de la República. Es el titular de la administración pública. Claro, sí. Quita y pone a como él convenga. Sí, ¿Por claro. qué? Pues porque además él es el jefe de la Administración Pública Federal y si esto no está funcionando, por algo lo dice, pues se va, esto hay que fusionarlo, esto hay que... Pues oye, es como un director técnico, él sabe a quién mete a la cancha, al final de cuentas lo que esperamos es resultados. Ahora, hay muchas de estas dependencias que en mi vida las había escuchado y que, y me presto de conocer algo de la Administración Pública Me pasó Federal. lo mismo a mí, fíjate. O sea, a ver, tenemos esto, y sabe, bueno... Hay otras que no, hay otras que verdaderamente pues pesan, ¿no? Y que ya hay voces que están preocupadas, por ejemplo, el fideicomiso del fondo minero, la minería como una actividad prioritaria para muchas empresas que están invirtiendo muchos millones de dólares en México, Así es. pues comienzan a preocupar. Y para algunos municipios que tenían en el fondo minero participaciones importantes, incluyendo en Sinaloa, ¿eh? Sí, correcto, sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos, una pausa en radio. Aquí nos están corrigiendo que, por eso Armando decía, 900 millones de dólares no son 1,600. Son 1,800. Son 90 millones, ¿no? 90 millones de dólares. Si calculamos a 18 pesos, sí, 90 millones. Sí, se nos fue un cero de más ahí. Sí, se nos fue uno. Sí, tiene mucha razón Álvaro Mejía. Por eso Armando insistía ahí, por eso, en pesos 1,658. Me mayoritearon y me callaron, pero sí, yo tenía mi... No, yo te decía en pesos, yo no quería meter en broncas con los dólares, porque también son malos para calcular. Son 90, sí. 90 millones de dólares. Ahí está la corrección del costo del avión presidencial. Pues no está tan caro para ciertos países, ciertas economías, ¿no? Que se puedan dar el lujo de comprarse un avioncito de estos. Le dijo el presidente. Para México es tan caro. Pues no estaba tan... Ahora sí, pues habrá que ver No. en comparación los costos, ¿no? que representa, pero finalmente yo Luego prefiero... platicamos el mitote. Sí, no platicamos. Yo prefiero 2 hospitales, eso sí. Sí, claro. Bueno. Se pueden comprar los dos sin problema. Bueno, luego lo platicamos, tienes razón. Da para el debate. Se me hace que va a ser tema de mañana. Se pueden mañana. comprar Puede los ser, dos ¿no? sin problema. Mañana lo platicamos. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de estas 18 dependencias del gobierno federal que se fusionan o desaparecen. Entonces, ¿desaparece o no la nómina? Porque el presidente está argumentando que el costo de esta burocracia
afecta las finanzas del gobierno y prefiere invertir en gasto social, en resolver problemas del país. Ese es el argumento y es muy válido. Regresamos con sus comentarios en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Bien, pues aquí estamos. ¿Dónde nos quedamos, Juan? El presidente dijo, no se despide a nadie. Los trabajadores tienen garantizados sus puestos. Nadie es nadie. No dijo a algunos, no dijo a la mayoría, dijo a nadie. Nadie Entonces es nadie. no desaparecen las dependencias, porque pues Sí. o bien, puedes desaparecer, digamos, las áreas, pero el personal, yo supongo que hay mucho personal sindicalizado ahí, ¿no? Por eso, de los organismos de los 17 y 18 que están ahí, seguramente, muy seguramente, la gran mayoría, porque como dices tú, algunos ni los conocía, el presupuesto se iba en nómina. El Sí, 90% seguramente se iba en nómina. Pero fácil, sí. Fácil. Entonces, si no vas a correr a ninguno, ese nómina seguirá en otras áreas. Entonces, ese no te lo vas a ahorrar. A lo mejor un 5%. Entonces, de estos 3,000 millones de pesos, tal vez por la rentada de algunos edificios, por el gasto operativo, tal vez vaya a ahorrar de esos Servicios, 3,000. teléfono. Si unos 500 les gusta, si se mantiene la nómina, si se mantiene la nómina tal cual. Porque otras dependencias por ahí ya desaparecieron y acuérdense que los burócratas pues sí fueron despedidos. Entonces, eso como no despedir a nadie, no tampoco le creo mucho, seguramente tendrá que haber un recorte. Y bueno, insisto, estoy de acuerdo con esta decisión porque es facultad del Ejecutivo reorganizar la administración pública en la medida que lo permite la ley, y la ley le permite estas dependencias porque no están en la Constitución, no están regidas por la Constitución. Tiene todas las facultades. Y aparte que bueno, insisto, hay algunas dependencias que Yo creo que son, sí. están en desuso ya. Fíjate que aquí están dando un dato, ahorita vamos con los números. Es el portal de Capital 21, Ciudad de México, se refiere a esta información y dice que el presidente busca eliminar órganos autónomos, gastan 500,000 millones de pesos al año. Sí, ese es Esto lo trae Ese es desde... otro boleto. Ese es otro boleto. Lo trae desde hace 2 años ese Ese es asunto, otro ¿no? boleto. Ese es otro boleto. Sí. Y a veces la gente se confunde. ¿no? Sí, Sí, En la administración pública están estos. Sí. Los organismos autónomos Sí, sí, tendría sí. que ser un tema constitucional y no va a pasar porque no tiene mayorías en la Cámara. Eso ya lo vimos. Pero les trae ganas desde hace rato, ¿no? Sí, ese es otro boleto Sí. y es otra discusión. Eso es. Bien, Armando. Mira, bueno, yo quiero entender que se trata de un programa de reordenamiento gubernamental encaminado más que nada a buscar eficientar el trabajo y la austeridad, un combate, una promoción de la austeridad. El propio presidente lo dijo textualmente, Juan, tú eres testigo porque lo escuchas diario, dijo, es necesario racionalizar la estructura orgánica de la administración pública federal para eficientar los recursos públicos. Dijo que se pretende frenar, con esta palabra, la expansión del aparato burocrático, el cual se ha visto reflejado en anteriores prácticas institucionalizadas de clientelismo y corrupción, que solo garantizan intereses privados de diversa índole en beneficio particular de estos aparatos burocráticos. O sea, el presidente busca, por un lado, eficientar y ser más austero en su gobierno, y por otro combatir la corrupción. Pero siempre lo ha dicho, bueno, ¿dónde están los corruptos de todas estas organismos? Pues se van a quedar trabajando. Se van a quedar trabajando, exactamente. Entonces, ¿dónde está el combate a la corrupción y dónde está el combate a la austeridad? Porque va a seguir funcionando desde otras instancias, si tú quieres, pero ahí van a estar el aparato burocrático funcionando igual. Eso es, Jesús. Sí, yo creo que hay una idea, ¿no?, que se ha vendido respecto a que los gobiernos tienen que ahorrar. ¿De dónde sacan esto, que los gobiernos tienen que ahorrar? Los gobiernos tienen que ser eficientes y resolver problemas públicos. Para eso está el presupuesto, y el presupuesto tiene que estar etiquetado. Y cuando está etiquetado, pues no hay margen para decir, es que vamos a ahorrar, es que vamos a resolver. Y a resolver con lo que se tiene, pensando que Bien. Bien, ahorita vamos. Más fuerte del noroeste de México. Aquí estamos de regreso. Estamos hablando de este ajuste a la administración pública que ha anunciado el presidente López Obrador. Ahora sí que en sus facultades como ejecutivo, pues él puede disponer sin pedirle opinión a los diputados o senadores. A ver, nada más denme un espacio, a ver si en un minuto nos puedes adelantar algo. Ángel Zamudio, es que nos han estado preguntando mucho sobre este accidente de este automóvil en la costera.
exactamente el punto donde ocurrió esta mañana este otro accidente de un autobús de transporte de trabajadores agrícolas y un automóvil también. Por eso algunos pensaron que era el mismo video, pero es un accidente de esta tarde. Ángel, platícanos. Buenas tardes, Víctor, te saludo a nueva cuenta y pues sí, ahí en este choque que mencionas, un hombre sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, esto al chocar contra el muro de contención de la autopista Benito Juárez. Esto ocurrió a la altura de la sindicatura de Aguaruto, al suroriente de Culiacán. La identidad de esta persona no se dio a conocer, lo que sí se indicó fue que viajaba en un Toyota Corolla gris, en el que circulaba de norte a sur sobre la Ruta Federal y perdió el control del volante. Este accidente ocurrió a las 5:30, de 5:30 a 6 de la tarde, Víctor, y primeramente fueron automovilistas los que al ver el accidente se detuvieron y auxiliaron al lesionado. Al lugar llegaron también paramédicos. Después de estabilizar al herido, pues ya lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica. Ahí agentes de la Guardia Nacional llegaron para hacer el peritaje correspondiente y tener los detalles de cómo ocurrió este accidente. Pero este accidente, así es, Víctor, es otro que ocurrió esta tarde. Es más o menos en el mismo tramo, aproximadamente a 5 kilómetros de diferencia de este primer choque que mencionaba entre pues un camión de trabajadores de una agrícola y un automóvil ahí en la comunidad de Valbuena. Eso es. Gracias, Ángel. Muchas gracias por tu reporte. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Menos mal que no es de consecuencias este accidente, pero ahí está para la información que nos habían solicitado. Estábamos contigo, Jesús. Sí, estaba diciendo en el corte que esta idea maniquea, y digo maniqueo en esta drástica oposición entre el sí y el no, lo bueno y lo malo, y agarras una bandera y dices sí. El ahorro de los gobiernos es una idea que nos vendieron y está errónea. Los gobiernos no están para ahorrar, los gobiernos están para eficientar, los gobiernos están para cumplir las necesidades públicas y hacer con su gasto un buen ejercicio, porque se supone que en toda la administración todo gasto está presupuestado, Víctor. Entonces, esto de andar ahorrando no es un tema moderno, pues es un tema de una idea falsa en la administración pública, donde la gente quiere decir, es que hay que ahorrar. No, es que hay que ser eficientes con lo que se tiene y hacer lo más con el recurso para resolver satisfactores o necesidades públicas. Eso es, Juan. O sea, lo que le queda pendiente al presidente, y lo prometió, y yo creo que si lo hace sería irresponsable, aún siendo una promesa de él, el enviar a las secretarías a los estados. No sé si se acuerdan de esta promesa, la descentralización del gobierno federal. ¿Por qué digo que sería irresponsable? Porque no le tocaría ya a él ni invertir en esto, ya le tocaría al próximo presidente, ni la parte logística. Es decir, cumpliría con una promesa, pero a él no le tocaría pagar las consecuencias. Si ya no lo hizo, yo creo que no debería hacerlo ya, porque repito, insisto, él ya no le tocaría esta parte. Era la Secretaría de Pesca a Zacatecas, por ejemplo. No, a Mazatlán era. A Pesca Mazatlán. Sí. Estaba en Mazatlán. Agricultura y Agricultura Sonora. Esas sí están en Sonora. Marina Tlaxcala. Están, pero no están operando. Y los secretarios no viven. El secretario de Agricultura no vive en Ciudad Obregón. No funcionó. Sí. Pero yo creo que el presidente el año que viene lo va a cumplir y va a mandar a las secretarías. El gran problema que el costo, el dinero que van a tener que pagar va a ser el próximo presidente o presidenta, y no le va a tocar a Andrés Manuel López Obrador sufrir ese cambio cuando él lo debió haber hecho. Creo yo que en esa reestructura administrativa, esa promesa sí no tendría que cumplirla, porque afectaría a la próxima administración. Eso es, Armando. Yo creo que esta reestructura que está promoviendo administrativa, burocrática, el presidente de la República, López Obrador, deberíamos aquí en Sinaloa voltear hacia ese escenario. ¿Por qué aquí en Sinaloa? Porque estamos por convertir en dos nuevos municipios que vienen a conformar su estructura de gobierno con sus consabidos costos y todo lo que conlleva la prestación de los servicios. Entonces aquí lo que yo miro es que la necesidad es que dejen de ver a los partidos políticos y las campañas electorales como agencias de colocación de empleos. Si voltean y si se van los candidatos que vayan a hacer en estos dos nuevos municipios, El Dorado y Juan José Ríos, haciendo compromisos con la gente que el trato los van a exigir, no le va a alcanzar el aparato burocrático de los ayuntamientos para colocar a tanta gente. Debe empezar en base a ejemplos que están frente a sí, para que vean la forma en que van a estructurar sus nuevos gobiernos
y ver también la situación desde el principio, los acuerdos con los sindicatos y todo eso, porque se van a empezar a crear compromisos que después no van a poder, no van a encontrar salida a los nuevos alcaldes. Y además creo que deben de aprovecharse, Jesús, en este caso cuando habla aquí sobre estos 2 nuevos municipios, Armando, que van a nacer de cero, pues van a iniciar prácticamente para tener lo menos que se pueda de carga en nómina administrativa y que la mayor parte del recurso vaya destinado a atender los servicios, que es lo que reclama la gente. Y además comienzas a poner cimientos nuevos, ¿no? Profundos, sólidos, un marco institucional que te permita tener un ayuntamiento distinto, manejable, ¿no? eficiente. Y que puedes pensar en el futuro. Se pueden hacer miles de cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero pensar en los gobiernos que antecedieron a este y a los otros que estuvieron hace poco, que eran al revés, que creaban institutos, dependencias, burocracia, más burocracia, para acomodar a cuanto andaba en campaña, ¿no? Y hacían el Instituto Nacional para la Investigación de la Hormiga Mochoma. Y así se inventaban un montón de cosas y luego terminaban siendo, y ahí contrataban 25 servidores públicos que terminaban haciendo nada. Yo creo que es donde llegas a la administración y dices, bueno, aquí hay cosas que sobran y que están de más. Y lo mismo los cabildos, Juan, los cabildos en este caso, hablando de los nuevos municipios, ya los que están creados, bueno, tendría que haber una... Que en Sinaloa los habían reducido, y luego los regresaron y los quitaron. Y por cierto, yo creo que también el gobierno de estado tendría que seguir el ejemplo del presidente y pegarle una revisada a la estructura burocrática. Yo conozco varios organismos que están ahí y no voy a decir su nombre porque luego se van a enojar conmigo los que trabajan ahí, que nada más van y cobran sueldo, si se sientan, si trabajan. El problema es que los resultados que entregan es muy poco lo que se tiene de presupuesto a lo que regresan a la sociedad en su trabajo. Hay varios, los conozco ahí, digo, la gente que trabaja ahí son trabajadores, pero trabajan bien, pero lo que están entregando digamos, a la sociedad sinaloense, bien lo podrían hacer de otra manera y que nos cueste menos. Yo creo que el gobierno del estado, si alguien nos escucha por ahí, también deben de pegar una revisada a la estructura. No, pues es facultad del gobernador. Sí. Aquí, este anuncio que es el presidente de la República, pues supongo que ya deberán de estar revisando los gobernadores también, porque en todo lo que se pueda ahorrar de gasto corriente. Ahí en Desarrollo Social, en la Secretaría del Bienestar hay varios organismos, en la Secretaría de Economía, ya no digas porque se van a sentir, en Agricultura, en todas, no sé. Se van a sentir contigo, sí. Armando, cerramos, tú cierras 30 segundos. Pues Víctor, ahí está muy definida la situación. El presidente quiere combatir la corrupción, quiere alivianar el gasto de su administración pública y está buscando el camino más viable, recorte presupuestal para las dependencias, desapareciendo algunas, funcionando otras, pero a final de cuentas ya habremos de ver si en verdad logra ese ahorro que él pretende y si también la corrupción es combatida de alguna manera, que se refleje, que la misma percepción social nos llegue y nos diga, sí, cierto, las cosas cambiaron. Bueno, pues con esto nos vamos. Jesús, muchas gracias. Buenas noches. ¿Le damos a la venta del avión presidencial mañana? Por supuesto que sí. ¿Será tema? Sí. Bueno, si no surge algo más importante, vamos a hablar de eso mañana en la mesa. Qué buena la novela. ¿Sí? Qué buena la novela. Sí, ¿verdad? Sí. Armando, muchas gracias, Juan. A ti, Jesús. Y a todo el equipo de producción en todo el estado, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana con más noticias. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, ¿sí? lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Ya mañana ya será viernes 21 de abril, los esperamos tempranito. Y otro gallo nos cantará, efectivamente, y aquí ya llegará el fin de semana. Esperemos que todos estemos bien. Por lo pronto los esperamos mañana temprano. Gracias, pásenla bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa.